A mitad de este 2020, Netflix lanzó la tercera y última temporada de la serie alemana Dark, la cual hizo un furor increíble por todo el mundo, al punto de ser reconocida por muchos como la mejor serie de Netflix, e incluso la mejor de la historia, ya que cuenta con una trama de alta complejidad y con un final que deja muchísimo para debatir. Por eso, en este video voy a hablar de la calidad de la serie y a explicar tanto sus simbolismos como el final, ya que no vi que nadie haya llegado exactamente a la misma interpretación que yo, así que comencemos. Dark es una obra muy compleja y en un principio voy a hablar de ella sin spoilers. Lo único que tienen que saber es que se trata de viajes en el tiempo y que al final se mueren todos. No, mentira. Dark se ubica en un pueblito alemán medio exiliado e independiente, al pleno estilo Twin Peaks, donde de repente empiezan a suceder cosas extrañas, como asesinatos y o desapariciones, al pleno estilo Twin Peaks. Y estos fenómenos están íntimamente vinculados a cierta empresa de renombre en el pueblo y desembocan en la alteración del espacio-tiempo, al pleno estilo Twin Peaks. Solo que lo ejecutan de una forma más concisa y mucho, pero mucho más amplia, donde todos estos personajes hacen todos estos viajes en el tiempo. Históricamente, bien sabemos, el tropo del viaje en el tiempo fue y será mal ejecutado por los siglos de los siglos, salvo por ciertas excepciones, y Dark es una de ellas. Dark tiene un enfoque romántico y hace lo mismo que hizo Makoto Shinkai con Your Name, pero mejor y muchísimo más complejo. También aprovecha el factor espacio-temporal para introducir elementos telenovelescos de relaciones familiares inesperadas. A pesar de tener un abanico enorme de personajes y todos con esencial relevancia dentro de la continuidad temporal, Dark lo hace muy bien. Esto se debe a un guión sumamente cuidado y a una narrativa excelente, dos factores que son difíciles de encontrar en este medio audiovisual. Pero Dark no solo se destaca por su excelente calidad de escritura, sino que todo el resto de sus aspectos son plenamente satisfactorios. Al tratarse de viajes en el tiempo, los personajes tienen varias versiones de sí mismos, jóvenes y ancianos, y en su mayoría son interpretados por distintas personas, factor que los actores y el maquillaje logran disimular a la perfección. La música también juega un papel muy importante en esta obra. Me sorprendió ver que hayan contratado a Ben Frost para encargarse de este aspecto, y el resultado fue excelente, no solo por sus propias creaciones, sino también por detalles como un remix de un tema de Block Party que fue empleado de forma ideal. Y todo esto gracias a una dirección descomunal. Visualmente la obra transmite muchísimo, y el manejo de los planos es exquisito, con una fotografía muy bien lograda que nos muestra un panorama y un detalle fantástico del pueblo de Winden. Por ejemplo, miren cómo con solo 4 planos llenos de spoilers, la historia se explica por sí misma. O si no, esta escena, que la voy a poner con capturas para que se aprecie mejor el trabajo de cámara, cómo transmite la tensión del personaje y cómo sin conocer el contexto o escuchar una sola palabra somos capaces de comprender completamente la situación. Por lo que la dirección de arte y todo lo técnico están muy por encima del promedio. Además de que el guión, a pesar de ser tan intrincado, es de una altísima calidad y nunca deja de tener coherencia. Por lo que sí, Dark es una serie muy buena, pero por varias razones no es perfecta. Primero, porque desde el punto de vista de la física no es nada creíble. La trama se justifica a través de fenómenos físicos que no son reales, o mejor dicho, que no actúan de esa manera. Además, si alguien viajase al pasado, es bastante probable que sea portador de un virus que desate algún tipo de epidemia. La entropía tampoco permite que los viajes se den de la forma en la que la serie los plantea, y además hay un factor súper gracioso de cómo viajar en el tiempo es imposible debido a la traslación de la Tierra, dato del que World of Tomorrow se burla de forma inteligente. Es una obra muy interesante, se las recomiendo. Pero bueno, en sí todo el sustento teórico de la serie es incorrecto, pero es un detalle de poca relevancia porque la serie no se centra en cómo viajar en el tiempo, sino en qué es lo que sucede en consecuencia. Segundo, la trama es un poquito conveniente en algunas ocasiones, y eso le resta credibilidad. Como por ejemplo cuando Katarina le da la espalda a la otra señora en el lago. También tiene cierto grado de fanservice, pero es mínimo y no molesta.
Tercero, descuida a varios de sus personajes. Al contar con un repertorio tan grande, se vuelve muy difícil poder abarcarlos a todos, por lo que muchos de ellos no logran un desarrollo completo. Cuarto, quedan muchas preguntas sin responder. Es cierto también que la serie concluye de forma satisfactoria, pero dejar tantos cabos sueltos con la excusa de que ignoramos más de lo que conocemos no fue la opción más acertada. Y finalmente, Dark cae víctima de su propia ambición. Creo que los guionistas intentaron hacer la obra de viajes en el tiempo más compleja y más épica de la historia. Y afortunadamente lo lograron, pero fue a costa de un exceso de complejidad innecesario. Si la serie se hubiese mantenido en los parámetros establecidos en la primera y segunda temporada, hubiese logrado un resultado menos intrincado y más sólido. Pero bueno, optaron por expandir la ficción a nuevos territorios en la tercera temporada y a pesar de todo les salió bien. Por lo que sí, la serie, a pesar de sus varios pequeños defectos, es excelente y no hay que dudar en verla. Ahora entremos en spoilers, para explicar el sentido de la obra y puntualmente el aclamado final. Muchas personas no interpretan correctamente a esta serie porque ponen toda su atención en los personajes, cuando las verdaderas pistas están en los diálogos. Para comprender correctamente el final, antes tenemos que entender a la serie misma, la cual es, en toda su extensión, una partida de ajedrez, donde los oponentes son Adam y Eva, mientras que el tablero es el tiempo. Este es el escenario básico a comprender. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que es una serie alemana, y lo que busca es hacer un tributo a las figuras más importantes de su nacionalidad. Hay muchas referencias literarias a los escritores alemanes, sobre todo a Goethe, que a mi entender la relación de Jonas en un comienzo es bastante similar a las del joven Goethe, en un amor que, a pesar de ser correspondido, es imposible, para así luego transformarse en el destino de Fausto, el hombre que por su ambición vendió su alma al diablo. Estas son las dos obras más famosas de Goethe, y ambas son tragedias, lo que significa que no tienen un final feliz. De hecho, cuando se publicó Las penas del joven Goethe, la obra fue tan triste que hubo una ola de suicidios en Alemania. Pero bueno, lo que hay que entender en este punto es que Dark es una tragedia. Más allá de su lado literario, poético, romántico, la obra tiene también un trasfondo filosófico y científico, en base a escritores alemanes. Filosóficamente, la serie es un claro reflejo del pensamiento de Nietzsche. Jonas, en mi opinión, busca ser el Übermensch, mal traducido como superhombre. Entre otras cosas, el superhombre nietzscheano es aquel hombre más allá del hombre convencional. Es el hombre que acepta al eterno retorno, porque para Nietzsche el tiempo es cíclico. Todo lo que sucede, sucederá y sucedió está predestinado a suceder nuevamente en ese mismo orden. Mientras que, por otro lado, está la famosísima frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que es otra de las cualidades del superhombre, aceptar la muerte de Dios, aceptar que el hombre mató a Dios. Entonces, la serie hace análoga a esta filosofía en sus personajes. Tanto Adam como Eva son Übermensch, pero opuestos. Adam define al tiempo como el nuevo Dios y lo que busca es matarlo, mientras Eva lo que busca es el eterno retorno. Toda la obra es una tragedia en una partida de ajedrez de dos Übermensch, por supuesto bajo obvias referencias bíblicas. Y todo esto con la física de Einstein y Schrödinger, quien técnicamente era austríaco, pero bueno, vamos a hacer de cuenta de que no. Entonces, hay tres modelos de continuidad temporal en la ficción y medianamente justificados por la física. Voy a explicar detenidamente estos modelos, las paradojas y las teorías físicas para que se pueda comprender la idea en su totalidad. El primer modelo es el que se establece en una línea temporal única, como pasa en El prisionero de Azkaban, que da lugar a la paradoja del abuelo. Es decir, si yo viajo en el tiempo y mato a mi abuelo antes de que exista mi padre, yo no podría nacer. Pero si no nazco, nunca podría matar a mi abuelo. Este problema no tiene solución y por eso se llama paradoja. Futurama, claramente como sátira, toma este concepto y lo lleva un poco más allá, donde Fry tiene sexo con su abuela, lo que lo convierte literalmente en su propio abuelo. Este concepto es el que maneja Dark en su continuidad, bajo un tiempo infinito, o sea, que no tiene principio ni fin. No hay un suceso que anteceda al otro, sino que todo sucede al mismo tiempo.
por eso hay personajes en Dark que son su propia descendencia. El segundo modelo es el que al momento de viajar en el tiempo, la línea se bifurca en una nueva, donde todo lo que sucede es independiente de la línea original. Y el tercero es que no se viaja precisamente en el tiempo, sino a otra dimensión independiente donde el tiempo transcurrió diferente. ¿Y qué modelo emplea Dark? Emplea los tres, de forma simultánea. En las dos primeras temporadas todo ocurre en el primer modelo, pero en la tercera emplean los otros dos. Por eso todo se vuelve mucho más complejo. Y para poder entender esta interacción, así como el final mismo, hay que comprender correctamente la teoría del gato de Schrödinger. Y la voy a explicar más sencillamente que cualquier físico en la historia. Resulta que Einstein y Schrödinger descubrieron que la mecánica cuántica no tenía sentido en comparación a la mecánica clásica. Era totalmente contraintuitiva. O sea, las partículas se comportaban de forma diferente a lo que se comportaban los objetos observables a simple vista. Las partículas tienen la capacidad de estar en dos estados opuestos a la vez. Pero la partícula se decide por uno de estos dos estados cuando alguien la observa. Literalmente, cuando miramos una partícula, esta cambia su comportamiento. Sí, es contraintuitivo, pero es real. Entonces Schrödinger pensó, si aíslo la partícula de cualquier observador, la partícula tendrá los dos estados de forma simultánea. Entonces, ¿qué sucedería si algo de mayor magnitud dependiese del estado de esa partícula? ¿Cómo lo sería la vida de un gato? Entonces, el experimento ficticio dice que si ponemos un gato en una caja con una partícula con dos estados posibles, una en el cual el gato viviese y otra en el cual el gato muriese, entonces, mientras nadie abra la caja, es decir, mientras no haya observador, la partícula no tendrá que decidir por ninguno de sus dos estados y conservará a los dos de forma simultánea, por lo que, en consecuencia, el gato estará vivo y estará muerto a la vez. Esto es fundamental para entender la serie, ya que, en base a este razonamiento y a otras cosas más, se deduce que al momento de abrir la caja del gato, se crean dos realidades, una donde el gato está vivo y otra donde el gato está muerto. Todo porque alguien lo observó. Entonces, recapitulemos. Nuestros datos más importantes son los siguientes. Primero, la historia es una tragedia. No tendrá final feliz. Segundo, el eterno retorno. Todo volverá a suceder siempre de la misma manera. Tercero, existen diferentes realidades, dependientes de quién sea el observador. Y el final de la serie es exactamente la síntesis de estas tres premisas, las tres que, de hecho, forman parte de los diálogos de los protagonistas a lo largo de toda la serie. El final real es que Jonas y Magda son los que causan el accidente del hijo de Tannhaus y hacen que todo suceda de nuevo, porque 1. La obra es una tragedia y tiene que tener un final triste, y 2. Todo debe de volver a repetirse. Lo que pasa es que la obra encuentra la mejor forma posible de emplear la tercer premisa, la que existen distintas realidades. Lo hace al romper la cuarta pared, al hacer que el observador del gato en la caja sea el propio espectador de la serie. Es decir, la obra tiene ese desenlace porque la vimos, pero a su vez existe otra línea donde el ciclo se repite. Y la línea del final feliz existe solo y exclusivamente porque nos tomamos el trabajo de ver la serie. Muy poético. Pero, por supuesto, este final no está desligado del eterno retorno, porque siempre tiene que suceder e inevitablemente se convertirá en tragedia. La serie nos deja bien en claro que el final feliz está ligado a los otros universos en la escena que le copian a Interestelar, ya que los protagonistas recuerdan que eso mismo ya les había sucedido. Y también nos dejan en claro en la escena final, al mostrarnos el apagón, que esa línea está vinculada al nudo original. Así que, en síntesis, el ciclo no se repite cada vez que Tannhaus activa la máquina del tiempo, sino cada vez que alguien ve el final de la serie. Es brillante. Un aplauso para los escritores. En fin, Dark es una serie magnífica con excelentes atributos, pero con varios detallecitos que, si bien no son esenciales, no los podemos pasar por alto. Por lo que le doy a Dark un 9 de 10.
Y sí, es probablemente la mejor serie de Netflix, junto con BoJack Horseman. Vos dame un like si te gustó el video, compartilo con tu amigo fanático de los finales que nadie entiende y no tengas miedo en suscribirte. Hasta la próxima.